Bueno, también en lo que se terminan de organizar, vamos comenzando con la clase del día de hoy, muchachos. Tenemos algunas actividades que tenemos que realizar, pero de nuevo les recuerdo que la intención será que tengamos una sesión de aproximadamente hora y media para que tengan un poco de tiempo antes de entrar a sus siguientes clases. Y que entonces en este caso yo les pediría que si ven que ya me emocioné y son las 2:40, me avisen o me interrumpan directamente para darles un poco de tiempo antes de las 3 de la tarde. ¿Sale? Pues bueno, pues vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Y pues, como lo prometido es deuda, pues teníamos pendiente revisar esta parte de la tarea 1. Entonces, para poder ser un poquito más didácticos o dinámicos respecto de cómo hacemos estas participaciones, pues entonces aquí yo estoy observando que hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 tareas. Entonces, vamos a elegir qué tareas vamos a revisar y nuestro gran amigo MATLAB nos ayudará a generar algunos números aleatorios para elegir 3 tareas que vamos a revisar rápidamente, en donde va a estar obviamente la participación de cada uno de los autores de dicha tarea. Entonces, numeramos, tarea de hasta arriba es el 1, tarea de hasta abajo es el 21. Y en este caso van a ser los primeros 3 números que aparezcan, son las tareas que vamos a estar analizando. ¿Ok? A la primera, segunda o tercera corrida. A la segunda. A la segunda, va. Entonces significa que esta es la de prueba, para que entiendan la dinámica. Lo que significaría que si esta fuera la buena, los trabajos 6, 3 y 16 serían los que nos expondrían rápidamente su tarea, que correspondería con 1, 2, 3, 4, 5, 6, el de Lorena, el de Lucía y el de Perla. Hubieran sido esos. Pero, como lo vamos a hacer la segunda, esta es la buena. Entonces, 11, 19 y 1 son los que van a estar presentando sus trabajos. Pues vámonos viéndolos poco a poco. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ana Cecilia, ¿nos podrías platicar un poquito o describir rápidamente tu tarea en particular? Si quieres, comenzamos con las imágenes en formato normal. Ok, sí, estoy bien. Bueno, pues en general, por ejemplo, de JPG, pues encontré más o menos la longitud de la cabecera de los ficheros, que sería de 2 bits y se supone que seguidos van marcadores, me parece que en hexadecimal. Bueno, ahí están las extensiones que encontré y pues las ventajas son de que ofrece ahorro de tamaño de archivos significativos en comparación con GIF. Luego de TIFF, bueno, ahí viene la longitud de la cabecera de fichero. En esta pues permite escala de grises, CMK que es para impresión y RGB para web. Y pues en general no se comprimen, o sea, sí se pueden comprimir, pero de lo que investigué, no se comprimen tanto porque contienen como información detallada de la imagen. Entonces, lo que se busca es que no se pierda toda esta información. Y bueno, por último, de PNG, pues, o sea, igual tenemos, bueno, del fichero, y pues de escala de grises o RGB. Y aquí, pues, pues manejar imágenes grandes y ay, me estoy trabando, ¿sí me escucho bien? Un poquito, pero continúa, no te apures. Ok, perdón. Y en este formato, la compresión creo que no tiene pérdida de información, ¿no? Es de la que se considera lossless. Y
bueno, sí, a grandes rasgos es eso. Y ahorita, por ejemplo, viendo estas características que tú has platicado, ¿cuál sería el uso adecuado de cada una de estas imágenes? Es decir, ¿para qué se deberían utilizar las JPG? ¿Para qué las TIFF? ¿Para qué las PNG? Me parece que, por ejemplo, las TIFF se utilizan más para páginas web, si no mal recuerdo, porque como tienen, o sea, más, es mayor la cantidad de detalles y de datos, pues es más difícil la impresión, creo, si no mal recuerdo. Y pues ya JPG y PNG pues serían más utilizadas como para pues impresiones, pero que no se requieran como muy detalladas, porque también, si no me recuerdo, mencionaban que a veces como que no salían muy bien, pues sí, o sea, como que detalles muy, muy precisos. Ok, gracias. Ahí vamos a mantenerte tantito. Vamos a ver sobre estas mismas imágenes generales. 19, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Edgar, platícanos. Hola, Doc. Pues. Y luego de las otras, las en formato general, ¿qué ah, sabes? creo que me confundí, entonces solo lo hice sobre estas. Bueno, entonces ahorita de esa parte en particular hay que tener atención con eso. Vamos Sí. a ver qué dice en este caso ahorita Gerardo y ahorita que regresemos con los formatos de imágenes médicas retomamos. Entonces, Gerardo, adelante. Sí, empiezo con las no médicas, ¿verdad? Sí, formatos de imágenes normales. Ok, pues lo que encontré básicamente de la JPG, pues que es un método para comprimir imágenes. Esto es, reduce el tamaño drásticamente del peso de la imagen, pero pues también reduce su calidad. Creo que es el formato más utilizado, pues comúnmente, ¿no? De que son los celulares, computadoras, etcétera. El formato TIFF, pues, que almacena mapas de bits muy grandes y pues este sirve para perder menos calidad, ¿no? Y el formato PNG que permite imágenes indexadas utilizando una paleta de 256 colores y esta también soporta la transparencia, es decir, puedes definir 256 niveles de transparencia. Y pues a grandes rasgos es eso, de cada una de las tres, lo que encontré. En ese sentido, ¿cuál consideras tú que sería la principal desventaja de cada una de estos tipos de imágenes? Bueno, de la JPG, pues yo creo que la única desventaja sería la pérdida de calidad de la imagen, la resolución. De la TIFF, pues al contrario que sí pesa más, pero pues es algo por algo, no pierdes resolución, pero pesa mucho más. Y de la PNG, pues no sé qué desventaja pueda tener la PNG. En realidad es un formato bastante utilizado que tiene sus ventajas. No sé. Ok, gracias. Vamos a ver qué número sigue por aquí. 13. ¿Quién es el 13? 4, 6, 8, 10, 12. Génesis. Ahorita con esto que han comentado tus compañeros, ¿para qué usarías cada una de estas imágenes? ¿O tú utilizas diferentes tipos de imágenes o solo ocupas una o ni cuenta te das? Génesis, ¿andas por ahí? Ay, sí, perdón, es que tuve un problema con mi internet, creo que se fue un momento. Pues sí uso diferentes tipos de imágenes,
como los que conozco, creo que el que más uso es como el GIF, por lo mismo de las transparencias. Se hace como más fácil de manejar. ¿Y las demás, para qué las usarías? Pues he visto que el JPG es normalmente cuando descargamos como una imagen de internet o de alguna red social, y el TIFF creo que no lo he usado o no me he fijado. Pero he visto que también lo usan como para archivos de edición. Ok. Entonces, bueno, igual, aprovechando un poquito aquí las tareas de sus compañeros, vamos a aclarar algunos puntos. Primero, técnicos respecto de las cuestiones de las cosas que deben de venir cuando se entreguen las tareas para que no haya tantos problemas. Entonces, aquí vamos a criticar un poquito las tareas de sus compañeros. No se los tomen personal, muchachos. También por eso agarramos las víctimas directamente, aleatoriamente con MATLAB. Pero en este caso aquí sí es importante, número uno, que sus tareas vayan a tener referencias, que en este caso me parece que todas las tienen. Y otra cosa que es importante, que sí vi que algunos tienen y otros no, es que se haga referencia a dicha bibliografía. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, aquí yo puedo observar que de la referencia 1, la información que encontró su compañero respecto del formato DICOM lo agarró de esa referencia en particular. Lo del formato Analyze de la referencia 2, lo de Nifty de la 3 y así sucesivamente. Entonces, es importante que para cuestiones de las tareas, la bibliografía que vayan a estar ocupando venga referenciada, que significa que sí, después de la idea que ustedes tomaron de esa bibliografía, venga una etiqueta, un indicador que permita identificar que de esta referencia en particular tomaron dicha información. ¿Sale? Entonces, mucho cuidado con eso, porque a veces sí ponemos las referencias, pero si no están numeradas o no tienen ninguna etiqueta, es muy difícil saber verdaderamente en dónde es que la información que ustedes ponen en el trabajo la tomaron de alguna referencia, de alguna bibliografía, o si es información de su autoría propia. Entonces, es importante hacer la diferencia respecto a ese tipo de cosas. ¿Sale? Y pues aquí en este caso un detalle negativo respecto a esta tarea en particular, por ejemplo, es que no tiene información general de su nombre. Viene en el nombre del archivo, pero es importante que también, si por alguna razón es necesario se cambie el nombre en particular, pues venga de quién es la tarea, cuándo se entregó, de qué curso viene. Puede ser información pequeña en un encabezado o en un pie de página. No necesariamente tienen que tener una portada de los trabajos, sobre todo para cuando vayamos a hacer tareas cortas, pero que sí sea algo que si, por ejemplo, yo descargo el documento y por alguna razón tengo que cambiar el nombre, pues entonces venga información directamente suya, que yo pueda identificar, si este alumno hizo la tarea particularmente y aquí lo puedo observar directamente en la información contenida en el documento. ¿Sale? Entonces, las dos cosas básicas que yo espero que traigan todas sus tareas de aquí en adelante: su bibliografía referenciada y su información personal. Nombre clave, el curso del que es esta materia y la fecha de entrega directamente de esa tarea en específico. ¿Vale? Y entonces ahora sí, pues vamos a tener una mini breve discusión respecto de lo que comentan sus compañeros y de la relevancia. Obviamente aquí la información técnica que también he visto que está en otras tareas respecto de algunos son en 8 o 16 bits, la cantidad de colores que soporta, el peso, el algoritmo de compresión, son características propias de los formatos de las imágenes y debemos de entender que si existen diferentes formatos, significa que deben de estar diseñadas para un propósito en particular. Y en muchas ocasiones nosotros las ocupamos de manera errónea y a veces es porque desconocemos directamente esta información en específico. Entonces, en este caso, por ejemplo, el Joint Photography Expert Group, o JPG o JPEG, es el formato de imagen normal más utilizado por cuestiones de que su bondad principal es la compresión de los datos de la imagen. Es decir, que entonces en este caso, para nuestra vida cotidiana que normalmente tenemos,
Si yo descargo una imagen de internet, usualmente puede venir en este formato JPG. Si yo subo una información en particular o necesito mandarle datos a algún compañero a través de correo, Wi-Fi, una transmisión del formato que ustedes quieran, los datos se suelen comprimir para tener una facilidad de transmisión y después hay un algoritmo que descomprime estos datos y permite observar la imagen, ¿vale? Entonces JPG es muy utilizado y de hecho muchas cámaras fotográficas, incluso puede ser el formato por default en el que generan los archivos de imágenes normales. Sin embargo, este tiene la desventaja de que cada vez que yo la mando o la comprimo y la descomprimo, voy a tener pérdida de información. ¿Sale? Entonces, en este caso, obviamente, a largo plazo, esto va a significar que la resolución de la imagen va a ser no muy buena o que no voy a tener tanta nitidez directamente en los bordes. Y este es un problema importante, sobre todo para, por ejemplo, si ustedes van a empezar a entregar tareas directamente donde se tengan que agregar imágenes médicas, en donde los detalles son importantes, pueden agarrar a lo mejor hacer el típico, buscan en Google en imágenes una cosa, le dan botón derecho, copiar imagen y la pegan en un documento de Word y por alguna razón como que ya la empiezan a ver más borrosa. O que luego quieren reciclar una imagen que tienen en una presentación de PowerPoint o una presentación que tienen directamente en Word o en un PDF y no van, sino que dan control C, control V y cuando la presentan se ve de peor calidad. Entonces, hacer toda esta parte de control C, control V directamente requiere que haya una compresión y una descompresión con pérdida de información en este formato de imagen y entonces en este caso es ahí donde nosotros debemos de tener mucho cuidado, lo que significa que usualmente para trabajos que se entregan en formato digital, las imágenes en JPG no debería de ser lo más recomendado, porque tenemos pérdida de información cada que manipulamos la imagen. ¿Sale? Entonces, mucho cuidado con esa parte en específico y entonces lo que deberíamos de tomar en consideración es ¿cuándo yo debo de usar esto? ¿Cuándo debo de usar una JPG, muchachos? Cuando sean entornos informales, ay, perdón. ¿Qué, perdón? Adelante. Cuando sean entornos informales, o sea, hablando con amigos o así, pues se puede usar sin ningún problema. Sí, claro. O sea, obviamente puede ser para compartir imágenes. Perdón, tengo la mala costumbre de escribir chiquito, ya me desacostumbré, voy a tratar de escribir más grande. Si no le entienden a mi letra, no alcanzan a ver, díganme muchachos si le borro y intento hacer más grande. Pero que se queden en formato digital es esas imágenes que vayamos a estar compartiendo. Es decir, que no tenga que ser un trabajo que yo tengo que imprimir o que no tiene que ser un trabajo que yo tengo que presentar o que voy a agregar a mi tesis. Entonces, aquí obviamente el hecho de que se mantenga todo en formato digital va a ayudar a que esta pérdida de la información el ojo humano no la alcance a percibir, porque muy probablemente las resoluciones de los teléfonos celulares nuevos que tenemos nos van a ayudar a evitar ese tipo de problemas. Y el otro uso importante por el que originalmente se creó este formato de imagen y de hecho que va implícito en su nombre, Joint Photography Expert Group, significa que un grupo de, o sea, es como una unión de un grupo de fotógrafos expertos, significa que entonces este formato de imagen fue creado para impresiones fotográficas. Por eso también muchas de las cámaras fotográficas digitales lo generan como el formato estándar. Y eso significa que está pensado de que la fuente que tomó la imagen fue la cámara fotográfica, entonces desde la fuente yo ese archivo lo mando a imprimir y tengo una imagen de buena calidad. Y que no genere una manipulación directamente
de esta imagen para tener una compresión y una descompresión con pérdida frecuente, y entonces esto me va a ayudar directamente a que mi impresión fotográfica sea de una buena calidad. Y también cuando nosotros realizamos la impresión hacia un formato fotográfico, es decir, yo tengo una imagen física directamente de la imagen que yo tomé, entonces en este caso, cuando hacemos esa transición de lo digital a lo analógico, puede que también esa pérdida de resolución o pérdida de información se vea o no sea perceptible para el ojo humano en analógico, en un papel fotográfico. Cuando hablamos de cuestiones digitales, como ya sabemos que en las imágenes digitales vamos a tener píxeles, es en donde podemos empezar a observar la presencia de pérdida de información. Las fotografías no están hechas con píxeles, sino que es una impresión única de una imagen fotográfica, y entonces eso ayuda a que no podamos percibir con el ojo la pérdida de información que se genera con este tipo de formato. ¿Vale? Entonces, mucho cuidado con eso. Obviamente aquí la indicación es que traten de evitar usar imágenes JPG para sus trabajos. Si es que ustedes tomaron la foto, bueno, ok, no hay ningún problema, pero por eso también existen los conversores de imágenes. Luego nos vamos con TIFF. Aquí en este caso, pues obviamente ya sabemos que su ventaja principal es que tiene una muy alta resolución. Si nosotros compartimos una imagen TIFF, no tenemos pérdidas, pero el negrito en el arroz es que es un formato de imagen muy pesado, lo que lo vuelve complicado para que nosotros querramos compartirlo directamente, o que ustedes, por ejemplo, quieran subir una imagen de este tipo a Facebook porque tiene una súper alta resolución y quieren que se vean los detalles. Número uno, o va a tardar muchísimo tiempo en cargarse, o número dos, no te lo va a permitir directamente porque a veces hay algunas restricciones del tamaño de las imágenes. Si ustedes también quieren agregar una imagen en formato TIFF en uno de sus documentos que van a estar entregando de manera digital, obviamente ese documento va a pesar muchísimo, y es la razón por la que a veces el mismo documento puede pesar 50K o 50 megas o 500 megas. Y es simplemente el hecho de que una misma imagen yo la pude haber guardado en JPG o PNG o la guardé en TIFF. Y entonces en este caso hay que tener mucho cuidado con esta parte, sobre todo por esta restricción de peso. Y entonces en este caso, estas imágenes en particular se han utilizado sobre todo para entornos profesionales, sobre todo en cuestiones visuales, diseño gráfico, diseño web, cosas en donde la información tú la cargas una única vez y ya no la tienes que modificar o andar transportando o compartiendo. Entonces, las cosas que se cargan ese iconos, por ejemplo, de sus computadoras, que son de alta resolución, o las imágenes que se crean para los templates de páginas web, o a lo mejor si es una cuestión también fotográfica relacionada directamente con que se tiene que tener impresiones de muy alta calidad para revistas o cosas en donde los detalles son muy importantes, estas son las imágenes adecuadas. Pero hay que tomar en consideración que solo se va a utilizar en los casos en donde pesa más la alta resolución que el peso de los archivos, y que el peso de los archivos no va a ser un problema. Sin embargo, con el avance de toda la evolución tecnológica, que estamos migrando todo hacia formatos digitales, y que hace algunos años también la velocidad del internet no era muy buena, que yo quisiera pensar que todos mis diseños web los quisiera hacer con imágenes TIFF, porque
estaba pensando directamente en no tener una pérdida de resolución o tener una cantidad importante de colores si era muy complicado, porque también se definió PNG. Ahora me fui muy lejos del pizarrón, perdón. Portable Networks Graphic. Entonces, desde su nombre ya me está indicando directamente que este tipo de imagen yo lo voy a estar pensando utilizar directamente para cuestiones de la red. Entonces, en este caso, aquí yo tengo una buena resolución. Poca o nula pérdida de información. Y una característica importante que estuvieron manejando hace rato también sus compañeros, permite el uso de transparencias. Porque entonces en este caso es aquí donde estuvo el boom muchísimo este tipo de programas como pueden ser Corel, Adobe, Photoshop, que directamente yo cargaba una imagen de la que solamente me servía un elemento importante, una imagen que yo podía recortar y delimitar y que esa yo la pegaba directamente en otra escena. Y entonces en este caso, para evitar todo ese trabajo de hacer la delimitación de objetos, pues se pensó definir en un formato de imagen en donde obviamente yo guardara la imagen que necesitaba, pero con el resto de la imagen en transparencia para poder colocarla directamente en cualquier escena que yo voy a tener. Y entonces esto permite tener directamente los diseños sobre cualquier entorno gráfico en internet o en la red. ¿Sale? Entonces, en este caso es aquí donde nosotros tenemos que tomar en consideración esa parte en específico y digamos que aquí la única posible dificultad que pudiéramos encontrar en PNG y que no es particularmente complicado lo pongo con signos de interrogación porque hoy en la actualidad ese ya no es particularmente un problema. Pero había ocasiones en las que nosotros pudiéramos pensar que había programas de diseño en donde no teníamos una buena compatibilidad con imágenes en PNG. Y entonces en este caso, pues aquí es en donde batallábamos y regresábamos a nuestro bien confiado y conocido JPG, porque yo sé que lo podía manejar ya del formato estándar, pero iba a tener pérdida de información y me tenía que aventar de nuevo la edición de la imagen para poder tener un objeto a manera de transparencia o solamente su contorno. Entonces, hoy en la actualidad ya no es tanto problema, ya casi todos los sistemas digitales permiten trabajar directamente con esos tres formatos de imágenes médicos, y si no se lo permite, pues también existen muchos conversores de imágenes que nos pudieran tener ese tipo de cosas. ¿Vale? Entonces, a pesar de que nosotros las vemos iguales, es importante destacar que cada una tiene sus características técnicas y que fueron creados directamente para un propósito en específico. ¿Vale? No tanto así el formato de imagen médica. Entonces, ahí sí vamos a regresar directamente con las tareas y ahora sí vamos a... Bueno, antes, ¿alguna duda hasta aquí? No, perfecto. Entonces, ahora sí, Edgar, a ver, ¿qué sabes de DICOM, Nifty y Analyze? Bueno, lo que encontré es bueno, Analyze, que es el formato más antiguo, algunos de Nifty, que es ocupado mayormente para la investigación sobre
estudios de neurología y es el que permite la mayor cantidad de... bueno, es que DICOM es el más accesible y el que se utiliza mucho en clínica, pero Nifty es al que se le puede mover más, como que se le puede hacer un poco más de análisis y se puede mover más, es lo que encontré. Aquí, bueno, estos son algunos de los datos muy resumidos que encontré. Y también que Nifty es uno de los de mayor número de registro. Aparte hay dos sistemas Nifty, creo que hay un estándar Nifty 1 y uno 2 y un Nifty 2, que el Nifty 2 creo tiene un número, un tamaño de registro aún mayor todavía y permite todavía mayor cambio en la imagen, mayor procesamiento y análisis. ¿Y a qué te refieres con tu último renglón de la tabla de producido por PET, PET y luego CT, MRI, X-ray? Bueno, también que DICOM es, por ejemplo, utilizado para diferentes dispositivos y por ejemplo el Nifty y Analyze son más bien para PET nada más. Ok, gracias. Vámonos de regreso con Ana Cecilia. A ver, ahora sí platícame de estos. ¿Qué sabes que encontraste? Ok, bueno, el DICOM es el Digital Imaging and Communications in Medicine y pues en sí lo que encontré es que se creó como para estandarizar las imágenes pues que se obtenían de modalidades de diagnóstico. Y pues aquí también, por ejemplo, solo se guarda, o sea, toda la información está en un solo archivo, no como en Analyze, que se guardan en dos carpetas diferentes los metadatos y en otra como los datos de la imagen como tal. Y también, por ejemplo, DICOM no es solo en sí el formato, también es como todo un protocolo, por así decirlo, de pues comunicación de red. Luego de Analyze, Analyze y Nifty, lo que encontré que los dos son, lo que se buscaba era facilitar el análisis de postprocesamiento de las imágenes. Y aquí en Analyze, a diferencia de DICOM, sí se guardan en dos archivos diferentes los metadatos y los datos de la imagen. También, bueno, Analyze está diseñado para datos multidimensionales, como ahí dice, 3D y 4D. Y también lo que encontré es que no almacena información suficiente para establecer como una orientación muy precisa de la imagen, o sea, en qué orientación se obtuvo. Y por último, Nifty se desarrolló. Bueno, Nifty es Neuroimaging Informatics Technology Initiative y era para pues crear un formato específicamente para neuroimagenología y manteniendo pues las ventajas de Analyze. Y es igual que DICOM, o sea, se guarda toda la información en un solo archivo, no tienen que ser dos archivos. Y pues, también aquí, bueno, algo que me pareció interesante, que yo no sabía la verdad qué significaba, era que este formato soporta RGB y aparte RGBA, que se supone que la A es de un canal alfa, que es para transparencias. Y pues eso sería más o menos lo que encontré. Muy bien, gracias. Vámonos con Gerardo.
Entonces, primera pregunta, Gerardo, ¿sabes qué son los metadatos? Los metadatos, Sí. no sé bien qué son. O sea, Bueno, a ver, ahí platícanos qué encontraste tú. pues según yo eran como información que sacas como de otra información, o sea, no sé cómo decirlo. Ajá, información de datos que ya tienes como obtenidos anteriormente, o algo así, había encontrado que eran los metadatos. Bueno, entonces ahora sí, platícanos de lo que encontraste tú en tu tarea. Ok, pues del formato DICOM, encontré que pues es la más utilizada hoy en día en sistemas de imagenología, ya sea rayos X, tomografía computarizada, resonancia magnética, etcétera. El formato Analyze, pues igual creo, también vi que ese formato ya no se utiliza mucho. Y también, ¿qué otra cosa que me hayan dicho? Vi que también en el formato Analyze se pueden leer archivos aún comprimidos. Y pues del formato Nifty, pues como ya lo dijeron, también es un formato especializado para neurología. Y pues como dice ahí, se puede almacenar en archivos únicos o dobles. No sé, ¿qué nos puedo decir acerca de eso? Si ya... ¿Tú le ves alguna ventaja y desventaja particular a estos tipos de imágenes médicas? Pues del DICOM, no sé, o sea, no, creo que no tiene alguna desventaja así muy, bueno, yo no encontré es una desventaja muy grande, porque pues igual se puede convertir a JPG o lo que quieras, eso vi. El Analyze, pues, que ya es, según yo, más antiguo y se usa poco. Y bueno, del Nifty no encontré alguna desventaja como tal. ¿Y la ventaja? Del Nifty. Sí. Bueno, es que no sé exactamente cómo funciona, pero pues yo creo. Bueno, aquí me parece que Ana Cecilia quería hacer una contribución. Supongo que nos quería decir para ella qué son los metadatos. Ah, sí, bueno, es que yo sí investigué porque no sabía muy bien qué era, entonces, pues cuando investigué, pues lo que salió que, o sea, en sí es información que describe la imagen, como pueden ser el número de píxeles en X, Y, Z, el tamaño de los voxeles y el tipo de datos. Perfecto, gracias. Entonces, ahí, comentario rápido, para las cuestiones de las tareas que vamos a estar manejando, esta va a ser un poco la dinámica que estaremos trabajando para que podamos asegurar un poco que la mayoría de ustedes vaya participando y los forcemos a que platiquen un poquito y que yo me asegure que no se están durmiendo todos. Entonces, igual, obviamente, no se lo vayan a tomar personal. La intención es que yo vea que le pueden ir perdiendo directamente el miedo a hablar. Si quieren prender la cámara también lo pueden hacer. Si no la quieren prender, yo no tengo ningún problema, pero la intención es que participen. Porque se tienen que ir acostumbrando para que también vean que una cosa que se les va a quedar siempre en la mente, que sí están aprendiendo cuando ustedes tratan de explicar algo que investigaron, eso hace algo aquí en nuestra cabecita que les ayuda mucho a retener la información. Entonces, si nada más es copy-paste de algún lado y no lo leyeron o no trataron de digerir, probablemente nunca se van a acordar de eso más adelante y si yo se los pregunto en el examen, pues van a batallar un poco. En cambio, si tratan de dar una breve explicación de esto a sus compañeros o a quien sea, siempre hay algo que ayuda a que la parte de poder retener más la información
sea muchísimo más sencilla, ¿sale? Entonces, no quiero quemarlos, no quiero directamente que se sientan presionados directamente por participar, pero tómenlo en consideración que es parte de su formación académica y que yo sí considero que es importante que sí seamos más participativos directamente en clase. Pues igual aquí, por eso la intención, si tienen alguna duda siempre, interrúpanme en cualquier momento, no hay ninguna pregunta que no sea una buena pregunta. Si hay alguna pregunta que a lo mejor a algunos de ustedes les es muy evidente, a lo mejor hay alguien a quien no, y siempre es importante tener un comentario para poder tratar de esclarecerlo, ¿sale? Pues bueno, entonces ahora vamos a trabajar directamente con esos comentarios que hicieron sus compañeros y tratamos de dar un ejemplo directamente con MIPA. Entonces, déjenme le ubico donde empezamos. Acá, aquí está. Entonces, en términos de formatos de imágenes médicas, nosotros debemos de tener bien claro que hacemos la diferencia entre formatos normales y formatos de imágenes médicas por una simple y sencilla razón. Aquí nosotros no solamente estamos presentando una imagen, un objeto visual, sino que hay que tomar en consideración para los propósitos de lo que es la creación de la imagenología médica, de que aquí me interesa saber cosas que ayuden directamente a dar un diagnóstico o un seguimiento del paciente. Es decir, si yo nada más llego con el médico y le presento mis rayos X, él me podría decir, oye, ¿y cómo estoy yo seguro de que estos rayos X son tuyos? O ¿cuándo te los tomaron? O ¿qué equipo utilizaron para tomarte la imagen? Entonces, en este caso, esto que también mencionaba su compañera de los metadatos, es cierto si es la información relacionada con la dimensión de la imagen, como estamos ocupando una imagen médica, que todas las imágenes en formato digital se toman en consideración de píxeles o de voxeles, es decir, una imagen puede ser de 500 por 512 píxeles. Sin embargo, como estamos observando o le estamos dando al médico una representación visual de algo que existe en el mundo real, debemos de tener definida lo que es la resolución del píxel, es decir, un cuadrito de la imagen, qué dimensiones tiene en X y Y. Y que entonces en este caso es muy común que a lo mejor nos encontremos que haya resoluciones de imágenes de 0.5 por 0.5 milímetros, o puede ser de 1 milímetro, o de 2 milímetros, o las imágenes de muy alta resolución, a lo mejor puede ser de 0.005 milímetros cada uno de estos píxeles. Y entonces en este caso, obviamente, esto permite también al especialista clínico tener un redimensionamiento o una imagen en su cabeza del tamaño de las cosas, ¿no? Que si yo tengo una imagen en donde a lo mejor tenemos un cerebro y en la imagen se ve un tumor en ese cerebro, pues el médico quiere decir, bueno, igual yo quiero saber de qué tamaño es ese tumor, cuánto volumen tiene. Y para poder hacer eso a partir de la imagen es necesario definir la resolución del píxel o del voxel para que podamos hacer una interpretación en unidades físicas de las dimensiones de las estructuras anatómicas de interés. En este caso, el tumor, porque a lo mejor quieren planear cómo lo van a extirpar o le van a planear una alteración de radioterapia o alguna cosa en específico, ¿vale? Pero entonces los metadatos también deberían de tener incluidas directamente información del equipo con el que se tomó la imagen, información de la fecha cuando se tomó la imagen, información de la persona que tomó la imagen, porque obviamente para cuestiones médicas pues debería de haber siempre personal acreditado, certificado para poder hacer el estudio. Y entonces toda esa información debería de estar contenida. Profe. Y entonces ahora sí, pues nosotros debemos de tener presentes que más o menos a finales de las décadas de los 70s y a inicios de los 80s fue cuando despegó directamente la imagenología médica en formato digital. Y entonces, pues como cualquier carrera tecnológica, pues había diferentes fabricantes, diferentes distribuidores, cada uno con su tecnología médica.
y la cosa era hacer negocio. Entonces cada uno definía su propio formato de imagen. Por eso algunos de sus compañeros mencionaban que en Analyze nosotros teníamos un formato propietario. Eso significa que si Philips creaba una imagen de rayos X y tenía ya la opción de salvar la imagen en formato digital, pues salvaba estos metadatos y la imagen, que en este caso aquí nosotros podemos hacer hincapié. Los archivos .hdr o header o encabezado, aquí están los metadatos, que son los que te dicen cómo está acomodada la información, traen la información del tamaño de la imagen, orientación, el tipo de equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Y los datos de las imágenes como tal se salvan en los imágenes.img. Es decir, aquí están los datos que tiene la matriz, en donde cada píxel tiene un cierto nivel de intensidad y en conjunto me forma toda la imagen. Sin embargo, con el Analyze teníamos ese problema de que era un formato propietario. ¿Qué significa esto? Si un hospital compraba un equipo Philips y un equipo General Electric y tomaba imágenes en cada uno de los equipos para un mismo paciente y el personal médico quería analizar ambas imágenes, una fue al inicio del diagnóstico y una para dar seguimiento, muchas veces había problemas de compatibilidad. Porque los formatos, o sea, el encabezado podía tener algunos valores específicos que aseguraba que solamente en un equipo Philips podía yo abrir imágenes que fueron tomadas en un equipo Philips. Que solamente en equipos de General Electric podía abrir imágenes de General Electric. Lo cual, obviamente, era por cuestiones meramente de negocio y, a final de cuentas, para la parte médica no funcionaba demasiado porque si se me descomponía el equipo y yo ya tenía el historial clínico del paciente o empezaba a tenerlo en formato digital y yo ya no tenía una tecnología, no iba a comprar un equipo nuevo para poder abrir la imagen. Y en el que tenía actualmente, que a lo mejor era de otra marca, pues tenía complicaciones. Entonces, en este caso dijeron, bueno, ok, vamos a ser un poquito más éticos y entonces busquemos la manera de poder abrir las imágenes médicas sin importar la marca del equipo en donde se abrieron. Y entonces hubo algunos gestores de imágenes. Pero obviamente esto pues era una cuestión no óptima, porque siempre teníamos que hacer dos pasos. Siempre yo tenía que pensar, no importa el equipo en el que yo esté creando la imagen, me voy a mi gestor de imagen y tengo que buscar entre mi diferente repositorio para ver los modelos o marcas de los equipos de adquisición de imágenes y poder abrir la imagen. Entonces era un proceso bastante engorroso y obviamente después de algunos años pues esto cambió, lo vieron que no era óptimo de utilizar y fue que también entonces este formato te empezó a cambiarse y ya no se empezó a ocupar. Y entonces fue que durante la década de los 80 se dieron cuenta rápido de ese problema. Se creó el DICOM. Entonces ahora también, como mencionaron sus compañeros, el DICOM es el estándar de oro para las imágenes médicas. ¿Qué significa eso? Que todos los fabricantes de sistemas de imagenología tienen que cubrir ese estándar de tal manera que la imagen médica yo la tomo en cualquier equipo y yo no debo de tener problema para poder visualizarla en un equipo de una marca distinta. Entonces esto facilita mucho la visualización directamente de las imágenes y que ahora yo puedo tener la migración directamente de las imágenes a una estación digital, una computadora, o cargarlas o verlas o entender todo lo que a mí me necesita. Entonces, en este caso también, como sus compañeros mencionaban, aquí ahora se creó un nuevo formato de SM, que es básicamente la unión del encabezado y de mi imagen. Y todo está incluido dentro directamente de esta imagen en formato DICOM. Entonces es exactamente lo mismo, solo que tuvo esta compresión. Sin embargo, cuando se creó la imagen DICOM, usualmente se estaba pensando directamente en imágenes en dos dimensiones, radiografías en su mayoría, y entonces en este caso, pues las radiografías hizo una representación de la imagen médica de dos dimensiones, lo que significa que yo tengo solamente un solo archivo.
Cuando empezamos a pensar en imágenes de tomografía, de resonancia, de PET, de SPECT, de ultrasonido o de cualquier otra imagen que a lo mejor pudiera tener una tercera dimensión, entonces en este caso yo aquí tenía un fichero y los ficheros son para las imágenes en 3D y eso significa que dentro de ese fichero este ya no se ve, perdón. Tengo que marcar los límites de mi pizarrón. Para cada rebanada de una imagen se tenía que guardar una imagen en un archivo DICOM. Entonces, por ejemplo, si es una imagen de tomografía que tiene 120 cortes, dentro del fichero debe de haber 120 archivos .dcm. Y una desventaja importante que había en este caso es que si yo por algún error hago una manipulación de los archivos dentro del fichero, le cambio el nombre o borro una imagen del fichero, esta imagen ya se perdió y ya no hay forma de recuperarla, lo que vuelve un poquito delicado el manejo de la información directamente. Entonces también dentro del estándar DICOM después hubo la creación de otro estándar para la parte de los sistemas PACS y los sistemas RISC, que son sistemas que te permiten compartir información directamente de las imágenes médicas adquiridas en los equipos directamente en estaciones digitales en los consultorios. Entonces, cuando se tenía que hacer esa manipulación, y acuérdense, en los años 80, en los años 90, pues no existían las memorias USB, no existía Wi-Fi, no existía transmisión Bluetooth, entonces literalmente eran paquetes de disquetes de 5 3/4 o de 3 1/4, en donde había que irlos metiendo, se salvaban las imágenes y si a alguien se le perdía un disquete, pues ya la imagen médica se echaba a perder y entonces era complicado el manejo directamente de la imagen fuera del equipo. Y entonces es ahí donde este tipo de situaciones, particularmente se presentaba en imágenes relacionadas con aplicaciones neurológicas o neuroimágenes. Y entonces se creó esta propuesta de NIFTY en donde básicamente no me importa si es una imagen en 2D o una imagen en 3D, toda la información yo la guardo en un solo archivo. Y eso es más fácil de manipular, que aquí reduzco el riesgo directamente de esta situación en la que yo modifico un documento o un fichero o algo relacionado con el fichero y ya eché a perder la imagen. Manejo un único archivo en donde tengo los metadatos, la información de la imagen, y no me importa si es en 2D o si es en 3D. Y adicionalmente, como esta imagen estaba pensando principalmente para realizar cuestiones de investigación, cuestiones de procesamiento de las imágenes cerebrales, pues entonces en este caso también estuvo establecido por cuestiones éticas que no íbamos a compartir la información personal del paciente o de la persona que hizo la adquisición. Lo que me importaba para hacer procesamiento son los datos, los archivos .img. Me importan algunos metadatos como la dimensión de la imagen, la resolución del píxel, pero no necesariamente me interesa saber cómo se llama el paciente, cuántos años tiene, si es hombre o es mujer, cuál es el diagnóstico que tiene directamente de su enfermedad. Y entonces en este caso nos quedamos con información solo de la imagen, ¿vale? Y dejamos para cuestiones mucho más clínicas la información completa directamente en el DICOM, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Yo, profesor. Adelante. Entonces, por ejemplo, las imágenes médicas,
Tienen como una impresora tipo de... Puedes escoger tú el tamaño que sea y te la imprime del tamaño que tú escojas, o todas son un tamaño en general. Cuando tú defines la adquisición de la imagen, o sea, cuando el técnico toma una imagen que va a salvar en formato digital, ya sea una radiografía, una resonancia, una tomografía, por default ellos definen un tamaño de imagen. Y ese tamaño de imagen, ellos después pueden decidir en el sistema de impresión que si puede ser por placas o puede ser en formato digital. Si es por placas, pues la placa ya tiene un tamaño específico y nada más ajusta el tamaño, hace un escalamiento. O si es en formato digital, pues de nuevo también lo ajusta directamente al tamaño de la hoja en la que se vaya a imprimir. Entonces ahí no hay tanto problema porque todo es una imagen en formato digital. Y para que sea un poquito más claro esto, vámonos directamente a MIPAP para que les pueda mostrar rápidamente algunas de estas cosas. Déjenme ocultar esto un poquito. Y vamos a hacer esto. Aquí yo tengo el formato Analyze, ahorita aquí yo no lo tengo disponible, pero si fuera necesario, MIPAP también es capaz de poder leer imágenes en formato Analyze. Entonces este es uno de esos gestores de imágenes, que en este caso es uno, yo creo, de los más confiables, que es de libre acceso y que te permite hacer bastantes monerías. Entonces en este caso, por ejemplo, dentro de esta carpeta tenemos todos estos archivos. Entonces todos estos son archivos, no viene la información, me parece que aquí desde la Mac no se alcanza a ver. Está info. Obtener información. No, aquí no viene establecido, no lo reconoce directamente como un formato DICOM. Pero digamos que esta carpeta G1 es mi fichero. Y dentro existen todos estos archivos que tienen una cierta nomenclatura y que en realidad es un número. Este número lo generó la máquina con la que se adquirió el equipo y aquí nosotros la vamos a poder leer. Y de hecho, vamos aquí, mira, por ejemplo, directamente desde MIPAP yo puedo elegir DICOM Browser y eso me permite seleccionar el fichero. ¿Dónde estaba? Ah, no es cierto, no es aquí, es en... Aquí yo no me voy adentro de la carpeta porque dentro de la carpeta tengo todas estas imágenes y como las imágenes fueron tomadas en un cierto orden en específico, yo tengo que elegir el fichero. Entonces, en este caso, esto, cuando yo lo abro desde el DICOM Browser de MIPAP, me abre información relacionada directamente que carga desde los metadatos de el nombre del paciente, que aquí tenemos aprobación del paciente para que nos lo haya compartido, que se llama Germán Tiburcio Valentín Juan. Tiene un cierto número de identificación dentro del hospital. Tiene 2 estudios realizados en este caso, que fueron realizados en la misma fecha, y viene algo relacionado directamente con que son imágenes de tórax de alta resolución adquiridas en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Si yo elijo uno de los estudios, puedo observar que aparecen diferentes series y que entonces en este caso yo puedo ver que durante ese estudio se abrió la serie 4 que tiene 67 imágenes, el tiempo en el que se hizo la adquisición, que es una modalidad de tomografía y que en este caso es una imagen de tórax simple con estos parámetros específicos de la imagen y el estudio que le estamos poniendo. Este numerito se replica directamente acá. Si yo selecciono esto, se abren todas estas imágenes en donde viene un poco de información. Entonces, por ejemplo, vamos a ordenarlas de arriba hacia abajo, las seleccionamos todas y las abrimos. Y entonces, dentro de toda esta carpeta que yo observo aquí, de todas estas imágenes, alguna de estas corresponde con el estudio 1, otras con el estudio 2, otras del estudio 1 con la serie 4, otro con la serie 3, otro con la 13, otro con la 7. Por ejemplo, si yo abro este de aquí, pues nada más tengo 2 imágenes que están directamente en fase inspiratoria. Este de aquí, por ejemplo, tiene 13. También yo puedo elegir algunas o seleccionarlas todas y también abrirlas. Y tengo una imagen diferente.
Y en este caso con mi pad, déjenme mejor agarrar el mouse, que es mejor para esta parte en específico. Ahora sí ya la veo. Podemos observar que cada una de las series tiene una resolución diferente. Déjenme hacerlas más grandes para que se vea mejor. Si ustedes observan este de aquí, vamos a ver si encontramos una zona similar. Está como que en un punto intermedio. Debe ser más o menos por aquí. Mismo paciente, mismo día, mismo equipo. Esta se ve mucho más nítida que esta de acá, ¿no? Esta serie en específico solamente tiene 13 rebanadas. Este de aquí tiene 66. Y entonces en este caso, dentro del fichero, a pesar de que está ahí adentro aventado todo el conjunto de imágenes DICOM, el programa lee los metadatos y sabe encontrar cómo se deben de organizar las cosas. Y un dato importante aquí es que, por ejemplo, si yo abro este botoncito, me da información del encabezado. Aquí se encuentra toda la información de los metadatos que estábamos tratando de encontrar. La dimensión de la imagen, que es de 512 por 512 cada una de las imágenes con 67 rebanadas, que es la dimensión en el eje Z. El tipo de dato que estamos manejando en cada uno de los píxeles, que es de tipo short. ¿Cuáles son los valores mínimos de intensidad y máximos? Que en este caso, si nosotros en las imágenes normales normalmente trabajamos de 0 a 255 niveles de intensidad o de 0 a 1024, dependiendo si es de 8 o de 16 bits. Aquí nosotros estamos encontrando que tenemos más de 3000 diferentes valores de intensidad. Y eso habla también de una diferencia importante respecto de las imágenes en formato médico respecto de las imágenes en formato normal. Eso significa que aquí el menos 1024 corresponde con el 0. Entonces aquí, por ejemplo, que yo estoy en el fondo, hay valores, no sé si alcanzan a ver estos números en amarillo, pero estos números en amarillo, el 264,41 es la coordenada dentro de la imagen y luego el 2 puntos menos 997, ese es el valor de intensidad. Y si yo me muevo, ese numerito cambia. Pero los tonos muy oscuros están en el orden de los menos 1000 y los tonos muy claros están en el orden de los 2000 para arriba. Entonces aquí tonos de grises van a estar en medio, 43, 40 y tantos, y esa es información importante que se tiene que tener. ¿Dónde se encuentra el origen de la imagen? Que está en un corte, en un plano axial. La resolución del píxel, es decir, que cada cuadrito en una rebanada tiene 0.69 milímetros y entre rebanada y rebanada nos estamos saltando 5 milímetros. Y esa es información importante también para conocer cuestiones volumétricas directamente de la imagen, que las unidades están en milímetros por píxel, que no tenemos ninguna transformación aplicada y entonces tenemos una matriz identidad. Y luego tenemos un poco más de información en términos, por ejemplo, de la modalidad de la imagen, un montón de datos del equipo, que es un equipo de tomografía de la marca Siemens, que es del Departamento de Radiodiagnóstico del INER, que está en la delegación Tlalpan, que la descripción del estudio es un tórax de alta resolución en el INER, cómo está la descripción de la serie, cómo se llama la persona que realizó la adquisición de la imagen, cómo se llama el paciente, en qué sección anatómica se estaba tomando la imagen, qué posición tenía el paciente, estaba con la cabeza hacia arriba de forma supina, que significa que está acostado hacia arriba, y un montón de información adicional. Entonces, todos estos son los metadatos que vienen incluidos directamente en las imágenes DICOM, ¿sale? Y entonces, aquí es importante hacer esa distinción. Y si yo abro esta en específico, pues voy a tener cuestiones similares,
solo que aquí va a cambiar un poco la resolución directamente de la imagen. Por ejemplo, aquí sí es en X y Y similar, .65 versus .69, pero la resolución en el eje Z aquí es mejor. En esta imagen de 13 rebanadas, cada rebanada está separada a 1 milímetro versus este que tiene 5 milímetros. Entonces, si ustedes observan directamente sobre las imágenes, esta que tiene 66 rebanadas, pues abarca prácticamente todo el tórax. Esto es la parte de la barbilla, el inicio de la barbilla, los hombros, y de ahí comienza hacia abajo. El inicio de los pulmones en la parte alta, vamos recorriendo hacia abajo, la parte baja de los pulmones, intestinos, y nos seguimos directamente hacia allá, la parte final a la altura de la cadera. En esta otra de aquí no tenemos tanto y solo nos concentramos en 13 rebanadas que abarcan solamente las cuestiones de los pulmones. Entonces son parámetros que se pueden definir directamente dentro de la imagen, y entonces hay que tener cuidado que en realidad dentro de una misma imagen pueden existir diferentes series y cada una de ellas tener información distinta. Entonces aquí, por ejemplo, de esta segunda serie, el otro estudio corresponde con un estudio de ultrasonido del mismo paciente, y entonces en este caso aquí también nuestro estándar DICOM nos permite almacenar la información proveniente de diferentes tipos de sistema de imagenología en un mismo fichero y que el médico después pueda visualizar la información de cada uno de ellos. Si el médico necesita información complementaria de un equipo de ultrasonido de tórax y un equipo de tomografía para una imagen de tórax, pues los puede incluir dentro del mismo fichero, y los programas de visualización de imágenes médicas saben qué hacer con la información. No hay ninguna complicación en específico. ¿Vale? Sin embargo, vamos a quedarnos con esta de acá. Yo tengo aquí creada esta imagen que se llama G1.NIF, que básicamente es el Nifty que está aquí adentro de este fichero. Si yo lo cargo, me carga esta imagen que vamos a posicionar exactamente en las mismas rebanadas. Y luego vamos a moverlas juntas. Y si ustedes observan, en términos de la imagen es exactamente lo mismo. No hubo pérdida de información, mantiene la misma resolución. Puedo observar directamente los valores de los píxeles dentro de la imagen y es prácticamente lo mismo. La diferencia viene en la información que yo tengo disponible. Ahora yo no tengo directamente la información de quién tomó el estudio ni el nombre del paciente. Tengo lo básico, que es de 512 por 512 por 67, de tipo short, los valores mínimos y máximos de intensidades, que es de una tomografía, dónde está el origen de la imagen, que es axial, la matriz de transformación, la resolución del píxel y cosas adicionales que básicamente están relacionadas solamente con la información de la imagen. Y el resto de las cosas que yo tenía aquí disponibles no los necesito. Y entonces es ahí donde viene una conveniencia, porque también yo no tuve que abrir directamente un DICOM browser, elegir directamente el estudio, elegir la serie, ordenar las imágenes, porque también si ustedes observaron hace rato, cuando yo abrí elijo un estudio, elijo este por aquí. Si ustedes observan aquí, los abre con una cierta numeración. Y de hecho aquí los numeritos no están guardados de manera consecutiva. Hay un salto de números. Entonces ahí hay un arreglo medio raro, obviamente porque vienen muchas series dentro de un mismo fichero. Y antes de que yo la abra, si yo, por ejemplo, así como están, le digo que me las abra. Esta es la imagen que yo estoy abriendo. Está en total desorden. Entonces, obviamente es requerido que antes de que yo abra directamente la imagen, las pueda ordenar a como están tomadas directamente para poder abrirla y verla en este paso.
Entonces, si ustedes observan abrir directamente la imagen en formato DICOM, es bastante más engorroso de que si yo solamente aviento un Nifty directamente sobre este y tengo acceso directamente sobre la imagen. ¿Sale? Entonces, aquí lo importante es, de nuevo, poder entender que cada uno de estos formatos de imágenes médicas se creó en su momento por un propósito específico y que hoy en la actualidad, particularmente para las imágenes médicas, nosotros nos debemos de quedar siempre con el DICOM, y que el DICOM tiene información adicional relacionada directamente con el paciente y el equipo y la persona que tomó el estudio, y que para fines prácticos de realizar un procesamiento de las imágenes médicas es más práctico manejar siempre el formato Nifty, que solamente me da la información de la imagen y que también tiene cuestiones éticas, evitando compartir información personal del paciente y del hospital o incluso también de la persona que toma el estudio. ¿Sale? Pero en términos generales, de la información que yo veo desplegada, de la imagen como tal, no hay absolutamente ningún cambio entre DICOM y Nifty. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No, ninguna. Entonces, yo les voy a estar compartiendo después algunas de estas imágenes médicas para que si ustedes instalan MIPAM en su casa, pues puedan jugar con ella y visualizar. Ah, se me olvidaba, por ejemplo, aquí. O sea, MIPAM no solamente es un sistema para visualizar las imágenes, me permite hacer muchas cosas. Si yo quiero contrastarlas, cambiar brillo, contraste, si yo quiero cambiar los tonos y después hacer alguna especie de procesamiento, que yo, por ejemplo, quiera delimitar un contorno. O que yo le diga, ¿sabes qué? Agárrate un algoritmo que automáticamente me permita delimitar estas cosas. Aquí hay uno, por ejemplo, de descenso de gradiente y me evita a mí hacer muchos pasos manuales. Y si yo lo selecciono, obviamente este tiene muchísimas más puntos que este que yo definí por aquí. Y que si yo con esta quiero realizar un recorte de la imagen, lo puedo realizar. Y que yo estos los puedo salvar y poner, hacer 1001 cosas. Y a veces si tenemos una buena velocidad de procesamiento, incluso podemos pensar en visualizar la misma imagen en los 3 planos anatómicos distintos. Obviamente la de mejor resolución corresponderá directamente con la imagen en formato, perdón, en el plano axial. Pero el resto de la información volumétrica está presente. Yo puedo reconstruir directamente los otros planos y recorrer la imagen para cada uno de ellos. Entonces, en este caso, poder tener directamente toda la información que yo quiera ver. O incluso también en algunas ocasiones, si hay oportunidad, vamos a ver si es tan potente que lo logra hacer. No, este no lo podemos hacer. Podemos realizar reconstrucciones tridimensionales directamente aquí dentro de este software, pintar de colores, definir máscaras, recortar, hacer operaciones entre imágenes. Entonces es una herramienta que es bastante útil para cuestiones prácticas relacionadas con procesamiento de imágenes. ¿Vale? Entonces ese les recomiendo que lo tengan instalado, a final de cuentas es gratis. Y entonces en este caso pues vamos a trabajar más adelante con él. Yo les voy a compartir algunas imágenes médicas para que juguemos un poco. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Sí, disculpe, en este caso, ya sea proveniente de cualquier equipo médico, ¿se puede utilizar tanto DICOM como Nifty? Sí. Okay. Usualmente los equipos médicos, como tienen el propósito inicial de poder hacer la generación de información para el expediente clínico del paciente, casi todas se salvan en formato DICOM. Ya en un formato posterior tú le puedes decir que se guarde en formato Nifty para que se piense directamente en compartirlo con fines totalmente de procesamiento. Hay algunos equipos médicos también, sobre todo aquellos que son imágenes en 2 dimensiones, que te lo permiten salvar incluso también en JPG o en TIFF o en PNG.
Y, por ejemplo, cada una de las imágenes, cada una de las rebanadas o cortes de las imágenes volumétricas lo salva como un archivo independiente, y también los equipos lo permiten hacer porque se sabe que en muchas ocasiones a lo mejor la estación de trabajo del médico es una pantalla grandototota, y en la pantalla pues puede ver imágenes TIFF sin mayores problemas, y entonces puede ir cargando todas las imágenes, no necesariamente tiene que trabajarlas en formato de imágenes médicas. ¿Sale? Pero hoy en día el estándar es que todos los equipos médicos que tienen un almacenamiento digital deben de salvarlo en formato DICOM por fuerza. ¿Vale? ¿Más dudas? ¿No? ¿Nada? Bueno. Si les parece, vamos a trabajar rápidamente con un par de diapositivas iniciales de nuestra segunda unidad. Ah, no es cierto. Debemos de hacer la rifa antes de que se me olvide. Entonces, ya me mandaron sus equipos. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solamente veo 6 equipos. 1, 2, 3, 4, 5. El equipo 1 tiene 5. Tiene que ser menos. No. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Alguien falta de integrarse a algún equipo? Creo que no, ¿verdad? No, creo que ya están todos. Entonces, bueno, vamos a tener 6 equipos. Entonces, vamos a ver cómo van a estar sorteados los equipos. Entonces, así como están acomodados, vamos a numerar los equipos de el 1 al 6, es decir, el que puso primero César es el equipo 1, el de Fabián es el 2, el que puso Regina es el 3, el que puso Fabiola es el 4, el que puso Alejandra es el 5 y el que puso Giancarlo es el 6. Y nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuáles quitamos? Como algunas cosas son similares, vamos a quedarnos solo con rayos X, tomografía, resonancia, ultrasonido, termografía y medicina nuclear. Que medicina nuclear puede ser PET, SPECT y imágenes de medicina nuclear en 2 dimensiones. Y ya la parte de microscopía, yo creo que no es necesario que la podamos exponer, además son aplicaciones un poquito distintas. Entonces así lo vamos a hacer, ¿sale? Entonces vamos a sortear los equipos. Y entonces en este caso de nuevo haremos una primera simulación para entender cómo va a funcionar esto. Entonces acuérdense, equipo 1, equipo 2, equipo 3, equipo 4, 5 y 6, como aparecen aquí directamente en la sección general de nuestro grupo. Y nos vamos a quedar con rayos X, tomografía, resonancia, ultrasonido, termografía y medicina nuclear. Entonces, en este caso, por ejemplo, así como están acomodados los equipos, al equipo 6 le tocaría rayos X, al equipo 3 le tocaría tomografía, al 5 le tocaría resonancia, al 1 le tocaría ultrasonido, al 2 termografía y al 4 medicina nuclear, PET y SPECT. ¿Vale? Pues así es como vamos a designar directamente los equipos. ¿Dudas? ¿No? ¿Ninguna?
Entonces, primera, segunda o tercera corrida. A la primera. ¿A la primera ya? Bueno, está bien. Uy, perdón, ya ando matando a mi cámara por aquí. Entonces, así es como van a quedar. Equipo 5, que es el de Alejandra Soto, rayos X. Entonces, busquen 2 aplicaciones de rayos X. Ya saben, 2 artículos en donde venga representada la parte de rayos X. Y ustedes que son el primer equipo, traten de trabajarlo lo más pronto posible para que podamos tener definido directamente cuál va a ser su presentación y sus presentaciones que van a dar, las puedan trabajar pronto, porque terminando la unidad 2, a lo mejor daremos un par de días más para que puedan preparar su presentación y luego tendrían que exponer ustedes, ¿vale? Entonces, acuérdense que lo que habíamos dicho es que el reporte inicial de las presentaciones se entrega el 23 de agosto y que solamente tiene que contener una breve, o sea, un resumen del artículo y la justificación de por qué lo consideran importante. Y búsquense artículos de los últimos 5 años, nada más. ¿Sale? Entonces, particularmente como 23 es el próximo lunes, entonces ahorita el próximo viernes no tenemos clase para que tengan tiempo para trabajar directamente en este reporte inicial. Entonces puedan tomar esa hora que tenemos el viernes y el fin de semana para poder trabajar directamente en esta actividad. ¿Ok? Bueno, entonces continuando. Entonces en este caso, equipo 5 le toca rayos X. Equipo 1, que es el de César Güell, le toca tomografía. Equipo 2, que es el de Fabián Galván, les toca resonancia magnética. Equipo 3, que es el de Regina Paniagua, les toca ultrasonido. Equipo 4, que es el de Fabiola, les va a tocar termografía. Y equipo 6, que es el de Giancarlo, les toca trabajar con medicina nuclear, PET o SPECT. ¿Sale? ¿Dudas? ¿No? ¿Ninguna? ¿Seguros? Bueno. Entonces igual fue más rápido de lo que pensaba. Eso está perfecto. Entonces igual yo creo que a lo mejor podemos cortar aquí, o quieren que demos un par de diapositivas de rayos X para comenzar. No, a lo mejor no, para que tengan más tiempo de preparar sus artículos a presentar a sus compañeras que les tocó luego rayos X. Entonces yo creo que va a ser todo por el día de hoy, muchachos. Si tienen alguna duda en particular, me la pueden comentar en este momento. ¿No? Bueno, entonces si no hay dudas, pues sería todo por el día de hoy, muchachos. Gracias. Y acuérdense, trabajen este viernes en sus presentaciones que van a dar, en su reporte inicial de las presentaciones. 2 artículos por cada equipo. Y nos vemos en la clase síncrona el próximo lunes 23. ¿Vale? Entonces, igual también para todos los demás, pues voy a estar creando aquí una carpeta en la sección de archivos en donde pueden ir cargando sus reportes iniciales para sus exposiciones, muchachos. ¿Vale? Acuérdense, por favor, que anexan su cuartilla de cada artículo, el resumen del artículo y su justificación, y también agréguenme o en el mismo documento o crean una carpeta para cada uno de los temas y agreguen los artículos de dónde están sacando esa información, por favor, para que podamos corroborar y si tienen alguna duda en particular, lo podamos manejar. Es importante que ustedes entiendan que yo no espero que dominen perfectamente el artículo. Si se van a buscar uno muy complicado que hace cosas de procesamiento y que tiene métodos matemáticos muy complejos, lo pueden agarrar. La intención es que sea unos artículos que tengan un tema interesante y que con ayuda visual ustedes en las presentaciones puedan compartir esa temática interesante a sus compañeros.
Si hay algo que no entiendan de esos artículos, pero les parece muy interesantes, entonces organizamos sesiones conmigo donde yo les puedo explicar un poco mejor los artículos o las secciones en donde tengan dudas, y entonces les puedo dar retroalimentación directamente de esa selección de artículos que ustedes vayan a hacer, ¿vale? Entonces, este reporte inicial tiene la intención de que me entreguen 2 aplicaciones que ustedes consideren apropiadas, interesantes, sobre todo que sean actuales para cada uno de los sistemas de imagenología que vamos a estar estudiando, y en dado caso de que elijan uno muy complejo o que no sea muy fácil de exponer y explicarlo directamente a ustedes desde el punto de vista visual, yo les pudiera sugerir que busquen un tercero, ¿vale? Si algunos en estos días igual están indecisos entre decidir si exponen el artículo A, el B o el C, pues igual también me pueden escribir y yo les puedo dar una asesoría de cuáles considero yo que pudieran ser los más apropiados para que ustedes expliquen a sus compañeros en el curso, ¿vale? Pues bueno, muchachos, si no hay dudas o comentarios, pues sería todo. Y ahora sí, pues nos vemos el próximo lunes. Gracias, hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Nos vemos. Gracias, doctor. Gracias, hasta luego.